más, ¿cómo decirlo? Más teórico, más histórico en realidad. El tema que vamos a trabajar esta semana se llama Onda Inmaterial Luz, que de verdad debería cambiarle el nombre a Introducción a la Física Moderna. Pero nunca está de más poner en claro lo que vamos a trabajar, ¿sí? Los criterios de evaluación son los mismos de siempre: llegar punto a la clase, entender lo que es la luz a distintas temperaturas, explicar la relación entre campo magnético, electricidad y electricidad con la luz, y por supuesto, proponer solución a los problemas de degradación de la vista, que va a ser lo último que vamos a trabajar. Sí. El tema de hoy, que es onda inmaterial, está dentro de la competencia de diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y el propósito es describe el concepto básico de la luz como onda y partícula, ¿sí? Pero antes de empezar, como siempre, pues la física está en todas partes y quiero que me digan qué es lo que ven en la siguiente animación. Una fogata. Una fogata ya. ¿Nada más? Fuego. Fuego. Madera quemándose. Madera Fuego quemándose. consumiendo la madera. Fuego consumiendo la madera. Muy bien. Ahora, Transformación. transformación. La segunda pregunta es, ¿de qué color es el carbón que está quemándose? Naranja. Gris. Negro. Bueno, Este ploma, que está aquí. me parece. Este que está aquí. Voy a poner mi spotlight. Este que está aquí. ¿De qué color es? Está medio rojo. Está medio rojizo, ¿no? Sí. Pregunta, ¿este objeto medio rojizo está emitiendo luz? Un poco, sí. Sí. Y el El fuego fuego también es emitiendo luz. El fuego está emitiendo luz, profesor. Esto es interesante de recordar porque estamos dándonos cuenta que la luz no necesariamente tiene que ser algo que venga del sol, también lo podemos emitir. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el fuego es rojo? Por los componentes que quema. Por los O componentes que sea, llamamos. hay algunos componentes que queman y salen color azul o verde. Muy Entonces bien. depende de tu reacción. Depende de la reacción, profesor. Muy bien. A ver, pongámoslo en prueba lo que dice su compañera. Al calentar carbono o leña, nosotros lo que tenemos es, ponemos un objeto a cierta temperatura, porque no van a decir que el fuego no quema. ¿O sí? Pues sí, profesor, el fuego quema. Sí. Para poder obtener este brillo, debemos subir la temperatura del objeto, ¿no? Sí. Sí. Sí, profesor, nosotros debemos subir la temperatura del objeto para obtener este color tan característico. Pero, ¿qué diferencia hay con la siguiente imagen, señoritas? ¿Qué diferencia hay entre este fuego azul y este fuego rojo? Pues obviamente el color. Obviamente el color, El material, el gas. La intensidad. la intensidad, el gas. Voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes encienden las hornillas de sus casas, ¿de qué color es el fuego? Azul. Azulito. Es azul. Segundo, ¿es concentrado en un punto o se distribuye por todas partes hacia lo loco, como el fuego de arriba? Concentrado en un punto. Concentrado. Es circular, o sea. O sea, claro, se hace en forma de círculo, pero tú ves cada llamita individual y es una lengüita bien fina, muy parecido a esto. Bien, aquí hay una diferencia muy notable entre ambos fuegos, que es el color, profesor. Pero mi segunda pregunta es, hablando de colores, ¿cuál de los dos creen ustedes que genera más calor? La de la fogata. El de La la de la fogata. Fogata. Ya, vamos a ver. Unas cuantas en la fogata. Este de aquí lo conocen, es un mechero Bunsen. ¿Saben lo que es un mechero Bunsen, no? No. Bueno, se los presento. Este es un mechero Bunsen. Es un mechero de laboratorio especializado para obtener una llama muy potente. Una llama sin consumir muchas calorías y generalmente es una llama potentísima. Si yo les tuviera que decir cuál de los dos es más caliente, les diría que es este que está aquí. Este fuego está aproximadamente a unos 600, 600 grados Celsius. Este de aquí está aproximadamente a los 2300 grados Celsius.
Pregunta, ¿cuál de los dos es más fuerte? El mechero. Se llama azul. La llama El azul. azulito. El azul es más fuerte. Es tan fuerte que mucha gente lo utiliza para cortar fierro. No sé si lo han visto, que a veces agarran y cortan fierro. Y esta cortadora de fierro que corta es en general por esa temperatura. No sé, pero Luciana Espinosa no es de acá. Ah. Sí, de acá no es Luciana ¿Es generoso el color azul? El color azul lo genera, en realidad los dos son fuego. Y los dos son generados por el mismo tipo de lógica, algo que combustiona. Pero aquí no tiene que ver el material, aquí tiene que ver quién es más caliente y quién no es más caliente. Y esto es importante, esto es muy importante. Porque lo que nosotros vamos a hablar hoy día es qué es la luz. Literal, hoy día vamos a hablar de qué es la luz. Pero la luz es algo difícil de entender. En realidad no es un tema muy sencillo. Por eso preferí verlo como una forma más histórica. La luz, señoritas, es en realidad el fenómeno físico más complicado de entender y el fenómeno físico más estudiado alrededor de los años. Es un fenómeno que durante muchos años se ha estado trabajando. Ahora, vamos a ver cómo se pensaba antiguamente de la luz. Señoritas, hemos visto muchos temas de física desde que comenzó el bimestre y debo preguntarlo, ¿quién es el físico más grande de la historia? Einstein. No, Newton. Newton. Newton, señoritas, hizo de todo. Tenemos la primera gran lucha de la ciencia. Durante el siglo XVII, más o menos, teníamos a la izquierda a Sir Isaac Newton. Determinó cómo funciona la gravedad, explicó la rotación de la Tierra y de los otros planetas, especificó el movimiento de los cometas, cómo llegaba y qué trayectoria hacía. ¿Qué más hiciste, Newton? Ah, sí, mejoró las bombas hidráulicas, creó el telescopio de espejos, con el cual se pudieron ver planetas más lejanos. ¿Qué más hiciste, Newton? Ah, sí, en esta época, justo más o menos en esta época, era presidente de la Real Sociedad de Londres, era presidente de todos los científicos. Además, era el presidente de la Casa de la Moneda, lo que se conoce actualmente como el Ministerio de Economía. Newton había creado fórmulas para los intereses, había creado fórmulas para determinar las infracciones fiscales, había logrado encontrar métodos para sabotear a los falsificadores. Hay que darnos cuenta que Newton era un genio en muchísimas áreas y también describió la luz. Y contra Newton, uno de los más grandes genios de la historia, y que hicieron todos, apareció Christian Huygens. Que si nos ponemos a pensar en esta época, las grandes hazañas de Huygens serían haber entrado a la Real Sociedad. Porque no hizo nada más grande. Bien, en este punto, tanto Newton como Huygens tenían dos pensamientos muy distintos. Newton, con sus estudios de la luz y de los colores, dijo, pues la luz está compuesta de pequeñas partículas. La luz, esto que vemos aquí, son pequeñas partículas que no tienen masa y que viajan, así, como que botan pelotitas. Bueno, y Huygens dijo, no puede ser así, no hay mucha lógica. No, y todo el mundo, Huygens, ¿cómo estás loco? Dice, no, es que no creo que sea así. Yo creo que la luz es como las ondas en el agua. Entonces, ¿qué? Claro, se han dado cuenta que, por ejemplo, el sol genera luz y da calor, ¿no, señoritas? Sí, Y Sí. ¿Pero el sol está cerca o está muy lejos? está lejos. lejos. Está lejos. Lo que recibimos es la energía del sol, que está a una distancia muy considerable. Huygens dijo, bueno, supongamos que el sol genera ondas y estas ondas llegan a nosotros y nos transmiten la energía. Y todo el mundo lo miró a Huygens, oye, tú estás loco, ¿cómo vas a decir eso? Y él, no, es que es en serio, es lo que yo creo. Es más, creo que con esto podemos explicar muchos fenómenos. Bueno, ¿ustedes a quién le creerían? ¿A Isaac Newton, presidente de la Real Sociedad, ministro de Economía, que había hecho un montón de cosas, o a un joven físico llamado Christian Huygens? A Isaac Newton. Newton tenía una gran trayectoria, por eso lógicamente habría que creerle a Newton. Yo Y eso es lo que Christian. mucha gente hizo. Muchos dijeron, bueno, Newton, bueno, Huygens, tu idea es interesante. Y es más, Huygens explicó que con esto se podía explicar los espejos y los lentes, que también lo hacía la teoría de Newton. Ambos dijeron, los espejos funcionan. Newton dijo, los espejos funcionan porque tienen huequitos en donde pasan las partículas de luz y podemos verlos. No, digo, eso funciona en los vidrios.
las cosas opacas porque algunas pelotitas no chocan, rebotan y no podemos ver la luz que ellos están mandando. Ya. Y que los espejos y los lentes funcionan casi por el estilo. El espejo refleja todas las pelotitas que mando y por eso puedo ver la imagen. Y los lentes, pues, concentran las pelotitas. Huygens explicó lo mismo. Dijo, esto es porque la velocidad de la onda disminuye. Bueno, pero lamentablemente el prestigio de Newton era inmenso. Y pues nadie le preguntó a Huygens, nadie tomó en consideración a Huygens. Pena por él. Claro, hasta ese momento había dos fenómenos físicos que no eran tan fáciles de describir. Es que no, ahí está, no, pensé que sí le manda. Bueno, había dos fenómenos físicos que eran muy difíciles de describir. La interferencia de la luz y la difracción de la luz. Profesor, ¿qué son esas cosas? Vamos con la interferencia, que es el más sencillo. Cuando ustedes agarran témpera amarilla y témpera roja y la combinan, ¿qué color sale? Naranja, Naranja. ¿Y por qué sale naranja? porque se combinan sus partículas. Sí y no. Es porque irradian luces, reflejan luces de distintos colores y cuando los ponen, estas luces interfieren y te dan un nuevo color. Así funciona. Es como que una luz se pone encima de otra luz y combinadas te da el color que tú ves. Difracción de la luz. La difracción de la luz es el más sencillo de todos. Es el efecto que sucede cuando descompones la luz. No sé si habrán visto un prisma que le ponen luz blanca y salen luces de colores. O ¿alguien tiene una regla en la mano? Sí. Yo sí. A veces, bueno, mi regla está muy matada, que cuando ustedes ven una luz blanca en la regla, van a ver como una especie de arcoíris. Es más, el ejemplo más sencillo de la difracción de la luz es el arcoíris. En el arcoíris se ven los 7 colores, ¿no, señoritas? Los 7 colores básicos. Sí. En un orden. Ya, esto es porque la difracción de la luz hace que la luz al chocar con distintos materiales cambie sus colores. Lamentablemente, Newton no podía demostrarlo con su idea de que las partículas, de que la luz eran pequeñas partículas. Huygens tampoco ya, pero Newton era el genio. Pero como en esa época no estaba tan estudiado, como que nadie preguntó y Newton, bueno, nadie preguntó, sigue siendo el rey. Tuvieron que pasar 100 años y traer a alguien que no era físico para que las cosas cambiaran. 100 años después, Thomas Young, médico de profesión, no era físico, era médico de profesión, dijo, paren todo, un momentito, señores. Yo sé que Huygens tiene razón. Y todos, ¿pero por qué? Si Newton ya dijo, no, que Huygens tiene razón. A ver, explícanos. Y él dijo, los fenómenos de interferencia y difracción de la luz se pueden explicar si consideramos a la luz como una onda que demora su velocidad en función de los materiales. Demuéstralo. Young hizo 3 experimentos que solamente podrían funcionar para ondas y no para partículas. Y demostró que la luz era una onda. 100 años después de que Newton no pudo explicar realmente cómo funcionaba la luz, por eso tiene su gotita, Young y Huygens dieron la razón de que la luz era una onda. Literalmente hablando, Newton, con toda su gran capacidad, no pudo derrotar a los experimentos de Young y Huygens. Paro aquí a un instante de tiempo y digo, señoritas, muy sinceramente, ¿importa realmente el prestigio de alguien al hacer ciencia? ¿O importa quién tiene la razón? Importa Tiene la razón, obviamente. ¿Quién tiene la razón? la razón. ¿Quién tiene la razón, profesor? En este mundo, en la ciencia, ¿quién tiene la razón? Pues sigue. Y el que no tiene la razón, pues perdió. Así de sencillo. Aquí no importa el prestigio. Por eso lo bonito de la ciencia. Aquí importa quién estudia. Y quién puede explicar mejor los fenómenos. Muy bien. Entonces, hay que entender estas dos teorías de la luz. La teoría corpuscular de Newton y la teoría ondulatoria de Huygens y Young. Sí, aquí tengo mi foquito. La teoría de Newton fue bastante sencilla. La luz eran pelotitas, como esta, pequeñas pelotitas, que no tienen masa. Sí, no pesan ni 1 gramo ni nada, no tienen masa. Son solamente pelotitas de luz, llamadas corpúsculos de luz.
¿Sí? Estos son emitidos de cualquier cosa que lance calor o que tenga un color. Bota pelotitas, ¿sí? Y él dice que esta luz se tiene que mover a una velocidad constante. Él explica que estos fenómenos son porque las pelotitas rebotan o no rebotan. Nada más. Una teoría que parece hasta un poquito loca ahorita, pero tenía su motivo. Muy bien, punto para Newton. Y luego está la teoría ondulatoria de Young y Huygens. Ellos decían que la luz era una onda, pero hay un problema con las ondas. ¿Se acuerdan las ondas que hicimos en la cuerda? Sí. Ya. Esas ondas hacían que las partículas de la cuerda subieran y bajaran, ¿no? Sí. Pero las partículas no se movían, solamente el movimiento se desplazaba, ¿no? Ah, sí. Ya. Ellos transmitían energía a través de un medio. El medio era la cuerda en sí. Pasemos al otro caso, el sonido. El sonido, cuando ustedes hablan, ¿qué partículas se están moviendo? ¿Las del aire? Las del aire. ¿Es el aire? Claro, nosotros hacemos una onda en el aire y esta onda pam, pam, se mueve. ¿Cuál es el medio? El aire. El aire es el medio. En el caso de la cuerda, ¿quién es el medio? La cuerda. La cuerda. Debe haber un medio por el cual se transmita la onda. Y si la luz era una onda, pues también tenía que tener un medio. No es que se pudiera transmitir de la nada. Bueno, en ese punto, Huygens y Young solo dijeron que había un medio que era muy ligero, muy delgado y que casi nunca lo sentíamos, llamado ether, o éter en español. ¿Sí? Y ellos explicaban que, por ejemplo, las ondas de luz cuando chocaban con un objeto disminuían su velocidad y por eso nosotros veíamos distintos colores o pasaban con más dificultad y les costaba ver la luz. Era muy interesante la propuesta de Huygens y explicó más cosas que la de teoría corpuscular. Entonces yo les pregunto, ¿quién tenía razón? Huygens. Ya. La respuesta ahorita es que los dos tenían razón y a la vez estaban equivocados. ¿Por Ok. qué? Profe, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Milagros Reyes dice que tiene problemas de internet y ha mandado fotos. Ya, está bien, gracias. Ya, listo. Pero sí había entrado. Pero bueno, ya, está bien, gracias. Entonces, al final, pues los dos tenían razón, pero los dos también estaban equivocados. ¿Qué? tanto para eso, sí. Los dos tenían razón y estaban equivocados. Aquí el problema era que ninguna de las dos ideas era 100% convincentes. Y algo más, ninguno de los dos había utilizado matemáticas para describir la naturaleza. Estaba ahí, pero nadie había... No se preocupe, señorita Fuentes. Nadie había explicado del todo bien cómo funcionaba la naturaleza. Y esto era la primera gran pregunta. Matemáticamente, ¿qué es la luz? Bien, todo lo que estamos viendo es la física muy antigua. Pero ahora hay que ver la concepción de la luz, pero en la era moderna. ¿Sí? Si bien ya habíamos explicado todo esto, ya habíamos explicado que la luz era una onda y que explicaba muchos fenómenos, habían fenómenos como la polarización de la luz, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, que no se podían explicar bien porque no había una matemática que te lo dijera. Era complicado. No fue hasta el siglo XIX que el matemático y físico James Clerk Maxwell, una persona que muy adinerada y con padres que lo querían mucho, porque hay que decirlo así, que se dedicó su vida entera a las matemáticas, que obtuvo la gran idea de los campos de Faraday. ¿Se acuerdan? Electricidad, campo eléctrico. Magnetismo, campo magnético. Sí. Esas dos ideas tan grandes de Faraday, que Faraday no pudo expresarle en matemáticas, Maxwell sí pudo. Maxwell escribió las ecuaciones que explicaban los fenómenos que Faraday había visto. Maxwell creó 4 ecuaciones matemáticas para describir los campos eléctricos y magnéticos. Él las llamó las ecuaciones de Maxwell. Qué imaginativo su nombre. Pero ya. James Clerk Maxwell, este hombre que está aquí, que tuve que encontrar una foto de joven porque todas sus fotos de viejo parecían Karl Marx, y él decía, no, tú eres Karl Marx, no te puedo poner. Él creó estas 4 ecuaciones que describían todos los campos magnéticos y eléctricos. Ah, también tomó la primera foto color.
Literal, él tomó la primera foto color y proyectó la primera foto color. La gente quedó loquísima. Bien. Verán que acá hay una E, ¿no, señoritas? Sí. Esta Sí. es de campo Todo eléctrico. eléctrico. Y esta B es de campo Magnético. Magnético. ¿Se darán cuenta? Aquí, por ejemplo, aquí está campo eléctrico y magnético, ¿no? Sí. Aquí también está el campo eléctrico y magnético. Sí. Esto te está diciendo que los campos magnéticos y eléctricos están todos juntos. Y también por los experimentos de Faraday se sabía que la luz tenía algo que ver con los campos magnéticos y eléctricos. James Clerk Maxwell logró demostrar lo indemostrable, una ecuación para toda la luz, y creó un nuevo concepto llamado onda electromagnética. Y aquí hay algo más interesante del mismo Maxwell, que él, con su idea de onda electromagnética, con estas ecuaciones, demostró que la luz viajaba en el vacío. La luz no necesitaba un medio, así como las ondas en el agua necesitan el agua para propagarse, o la cuerda necesita las ondas en la cuerda necesitan la cuerda para propagarse, o el sonido, que necesita las partículas del aire para propagarse. Maxwell dijo que no, que que las ondas electromagnéticas se pueden propagar por el vacío. Y eso fue revolucionario. Nadie, él mismo todavía dijo, ¿en serio? ¿Éter? No. Con sus ecuaciones demostró que el éter era inexistente, que no necesitábamos del éter, y que la luz viajaba en el vacío. Eso significa 3 cosas muy importantes. Primero, que la luz que nos llegaba del sol se retroalimentaba él mismo. El campo magnético generaba un campo eléctrico y el campo eléctrico generaba un campo magnético. Y generaban una onda electromagnética. Una iba hacia abajo y hacia arriba y la otra hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esto era muy útil porque a la hora de analizar la onda electromagnética, Maxwell creó la primera línea para poder estudiar todos los efectos electromagnéticos del mundo. Y segundo, demostró que el universo está vacío. Aquí hubo un tema, porque todo esto se terminó demostrando con los experimentos de Michelson y Morley. Estos 2 señores que están aquí abajito. Sí, ellos 2. Pero hay un problema con Michelson y Morley. Que ellos querían demostrar lo contrario. Ellos le decían a Maxwell, tú estás loco, no puede haber una onda que se propague en el vacío. Y él, pero las matemáticas dicen eso. No. Nosotros vamos a hacer un experimento para demostrar que estás equivocado. Y los 2 hicieron un experimento para decirle a Maxwell que están equivocados y que existe el éter. Cuando hicieron el experimento, se dieron cuenta que pues estaba mal y que realmente no existía el éter. Dijeron, no hay forma, otra vez. Y lo hicieron tantas, pero tantas veces, y todas veces salían lo mismo. Ellos no querían demostrar que no existía el éter, ellos querían demostrar que existía el éter, pero demostraron lo contrario. Hago otra vez un paréntesis aquí, me encanta el hecho de ponerle gotitas a los personajes, me parece increíble. Pero pregunto, ¿importa lo que tú crees en la ciencia o cómo es la realidad? La realidad. ¿Cómo es la realidad. La realidad. La realidad. En ningún momento importa aquí si es que tú crees que va a suceder algo y para ti dices que es esto. No. La ciencia se comporta de una forma en la cual, si esta es la verdad, pues va a seguir haciéndose esto. Y siempre funciona así. Verán, los pobrecitos querían demostrar lo contrario y terminaron demostrando que no existían. Por muy capaces y por muy sí que nosotros queremos, no. Si ustedes no están haciendo los experimentos correctos, no van a poder avanzar. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o cómo vamos? Todo bien. Bien, profe. Todo bien. Todo bien, perfecto. Por eso les dije que esto era más que una clase de historia. Bien, entonces, la pregunta es, con todo lo que hizo Maxwell, ¿tenía razón? Sí. Sí. No dice, sí, profesor, sí tenía razón. Vamos a explicar qué es lo que nos dijo Maxwell, porque, o sea, ya, está bien, la onda es electromagnética, pero veamos realmente qué significa esto. Muy bien. Quiero que todas estén atentas aquí y que miren, porque esta parte sí es un poquito pesada. Bien. Este de aquí
es el espectro completo de las ondas electromagnéticas. Primero que Maxwell dijo que no solamente es la luz, sino que hay un conjunto completo de ondas electromagnéticas que dependen de su frecuencia. Por eso era importante primero hacer onda sonora antes de trabajar este tema, porque necesitas saber qué es la frecuencia. Muy bien. Ven que cada vez los picos se están poniendo más juntitos, ¿no? Sí. Bien. Mientras más juntitos los picos, significa que más energía tienen. ¿Sí? Ujú. Ya. Y mientras más juntitos los piquitos, significa que puede atravesar distintas cosas. Mientras más juntitos, puede atravesar cosas más pequeñas. Mientras más grandes, pueden atravesar cosas relativamente grandes, pero no las pequeñas. O simplemente no les interesa. Bien. La primera parte de las ondas electromagnéticas son estas ondas que están aquí. ¿Sí? Y mientras más chiquitos los picos, mientras más picos, más energía tiene la onda. Eso es importante que lo recuerden. Bien. Estas ondas, las primeras ondas, que son las ondas de radio, son tan grandes como un edificio. Dentro de las ondas de radio están las radios AM y FM, están los... ¿Cómo se llama esto? Están las señales telefónicas del 1G al 5G y todos los G que quieran van a entrar ahí. ¿El internet? También. Aquí está. Todo está dentro de aquí. Profesor, la señal de televisión también está dentro de aquí. La señal de cable satelital también está aquí. La mayor parte de las telecomunicaciones del mundo están ahí. Señoritas, esta onda es más o menos del tamaño de un edificio. Nosotros que más o menos medimos máximo 2 metros, comparado con un edificio, ¿somos grandes o chiquitos? Chiquitos. Chiquitos. Chiquito. ¿Y ustedes creen que esa onda tan inmensa, nosotros la podemos percibir siquiera? No, pasa por encima de nosotros y ni cuenta nos damos. Somos como pequeñas hormigas comparados con esa onda. Y aquí viene lo interesante. La gente se preocupa del 5G que me va a hacer daño, que me va a botar COVID. ¿Dónde está la energía de la...? Profe, Dígame, diga. y cuando hacemos paracaidismo y pasamos justamente Sigue siendo también pequeño. por... No te hace daño. Pero como... ok. Literalmente hablando, no te hace daño porque es muy grande. Tú puedes pasar por un pedacito de la onda, pero es un pedacito chiquito. Pasas 1 milímetro abajo y ya te pasaste la onda. Es muy grande, no te va a hacer daño. Por eso es un poco ilógico que digan, pues, que quemen antenas telefónicas, que digan que me va a traer esto, que me va a traer el otro. Porque en realidad, primero, son muy grandes, ¿no, señoritas? Sí. Son del tamaño del edificio, son inmensas, profesor, prácticamente pasan por encima de nosotros. Y ahora, ¿tiene varios picos o tiene poquitos picos? Poquitos picos. Entonces, ¿tiene mucha energía o poca energía? Poca energía. Poca. Poca. Mientras Profe, más ¿podría picos, volver a explicar esa parte? mientras más picos, más energía. Mientras menos picos, menos energía. ¿Sí, sí? ¿Señorita Postigo? Mientras más picos, Más energía. más energía. Mientras menos picos, Menos energía. Por eso Ah, le ok. pregunto, ¿aquí hay bastantes picos o no hay ni uno prácticamente? Prácticamente, sí, ni uno. Entonces tiene poquísima energía. Tu televisor tiene más energía que eso. Preguntas, Wow. señoritas. ¿Las antenas 5G les puede hacer daño con esta poca energía y siendo tan grandes? No nos pueden hacer daño. No, pues prácticamente están ahí y ni siquiera te hacen daño. No. Vamos con el segundo, porque aquí tenemos que desmitificar un montón de cosas. Solamente con teoría. Segunda parte, profesor. Ya. Las microondas. Desde el tamaño de un ser humano hasta el tamaño de una mariposa. Nosotros somos más o menos grandes, así que no pasa nada. Y las mariposas tampoco es que sean tan chiquitas, serán pues hasta 10 centímetros, ¿será? ¿Una mariposa? Hay tamaños diferentes. Pero la más chiquita será pues de 1 centímetro, 2 centímetros. Relativamente grandes. Estas ondas, las ondas microondas, primero, ¿dónde hemos escuchado las palabras microondas? Para calentar la comida. El microondas para calentar. Grandes. Las microondas. O bueno, su nombre real. Pequeñas ondas. Horno de microondas. Nunca le decimos el nombre completo, siempre decimos microondas, pero su nombre es horno de microondas. ¿Qué sucede aquí? Que las microondas, en general son ondas pequeñas, como su nombre lo dice,
Pero veamos en la escala, señoritas. ¿Tiene muchos picos o tiene pocos picos? Tiene 2 picos. O sea, ¿tiene mucha energía o tiene poca energía? Poca. Un poco más que el anterior. Un poco más que las de radio, pero en realidad tampoco es una energía muy alta. Muy bien. Cuando nosotros calentamos un microondas, la gente usualmente dice, no, no calientes con microondas que te va a dar cáncer, ¿no? Sí. Sí, Ya. por los rayos X, sí, sí. Ajá. Pero en realidad la radiación microonda, justo por eso es su nombre, microondas, no tiene mucha energía. No va a atravesar tu piel. Para atravesar tu piel tiene que ser del tamaño de tu célula. Entonces, ¿por qué sacaron esa conclusión muchos doctores médicos y hasta los profesores mismos? Porque no saben leer ciencia. Preguntaron, pero no, que el microondas. Y cuando les preguntas, ¿y cómo calienta un objeto el microondas? Y así los miras con tu cara de, a ver. Y te miran, porque las ondas, pues. Y yo, vamos, sigue. ¿Te escucho? Mi Usualmente, mamá me decía que no me pegara el microondas porque me podía, no sé, el cáncer, que no sé qué otra vaina. no. Usualmente lo que genera es una capa interna que lo que hace es rotar los átomos del agua. Es un campo magnético. Ya vimos lo que es el campo magnético con los imanes, ¿no? Sí. Y también vimos que el campo eléctrico cambia la dirección del agua. Ujú. Ya, Sí. hagan ese movimiento muy rápido y el átomo empieza a girar como loco y empieza a calentar. Lo que hace el microondas es cambia de posiciones los átomos del agua y empieza a calentar. No te hace tanto Entonces, daño. normal si podemos calentar nuestra comida en el microondas. Sí. Normal. Lo Cuantas ideal, veces queramos. lo ideal sería, como para que no te pase nada, es que le pongas un platito. ¿Para qué? Para que el calor se mantenga adentro y que no se seque tanto tu comida. Porque en realidad ese es el gran problema del microondas, que te seca la comida. Pero no te va a dar cáncer, a menos pues que lo abras, inicies con la puerta abierta y estés con tu cabeza ahí 1 hora, 2 horas. Y muchas veces. Claro, no, pero o sea, estar así directo al costado, ahí sí te va a hacer daño, pues no con tu cabeza. Lógica, ahí sí te hace daño. Pero en general estos objetos todavía están forrados en plomo para que no hagan daño. Son objetos que en realidad la gente ya sabe utilizar. La ciencia no es tan tonta. Siempre tiene una salida. Bien, esta es la más sencilla. Luego pasamos a nuestros buenos amigos, los infrarrojos. Y aquí sí hay unos cuantos problemitas. Primero, señoritas, ¿tiene más energía que el microondas? Sí. Sí. Estamos hablando de objetos con una cierta cantidad de energía. Y esto es un poquito peligroso. Profesor, ¿y dónde vemos el infrarrojo? ¿Control remoto? ¿Este foquito que tiene ahí arribita es el LED? Sí. Ya. Sí. Este de aquí emite señal infrarroja, que nosotros no podemos ver. el control? Y yo me lo apuntaba. Yo aprieto el botón y ni siquiera se ve que se encienda. Profesor, ya, pero eso me está diciendo que la luz, o sea, que ahí hay una luz que genera una luz y que el televisor interpreta esa luz. Sí, eso es lo que hace el televisor. Es una onda electromagnética del tipo infrarrojo, que es más o menos del tamaño de la punta de una aguja. Ya estamos hablando de cosas muy pequeñas. Hay que tener cuidado aquí. Peligrosa. No tan peligrosas, ¿sí? Pero miren, si la gente le tenía miedo al microondas, imagínense que les digan que hay un horno infrarrojo. Peor. Van a tener más miedo. Entonces, como que la gente empezó a tener suspicacia. Pero el infrarrojo está mucho en nuestra vida. Pregúntenle a sus papás, muy seguramente, que deben ser de esa época, que antes pasábamos fotos, cuando no había WhatsApp, cuando no había telecomunicaciones, pasábamos fotos por infrarrojo. Antes de la existencia del Bluetooth, ¿Qué? pasábamos fotos por infrarrojo. Pegábamos un celular al otro, ya, que pase la foto. En serio, ¿Sí? no es broma. Pregúntale a sus papás. Digan, papá, ¿tú has pasado foto por infrarrojo? Algunos van a decir, ¿qué? Y otros van a decir, ¡ah, sí! En esas épocas juntábamos los celulares para que pasen la foto. Porque en esas épocas los celulares eran así. Nadie dice que no. La tecnología ha ido avanzando mucho. Pero en este infrarrojo hay que tener cuidado porque también nuestros televisores y el sol generan un poco de infrarrojo. Y puede hacerte daño a la vista. Hay que tener cuidado con eso.
ya aquí estamos hablando de un poco de energía algo complicada. Vamos con el siguiente rango. Y este es el que creo que todos ustedes van a decir, profe, eso significa que la luz visible, los colores que vemos nosotros, tienen más energía que todos esos. Sí. Los colores que tú ves de la pantalla, los colores que tú ves de cualquier objeto, la luz blanca, cualquier objeto que tenga color y que tú puedas ver con tu vista, tiene más energía que todas esas radiaciones. Es más o menos del tamaño de un protozoario. Y esto es interesante. Esto es interesante para que lo vean. ¿Alguien sabe lo que es un protozoario primero? No. No. Una ameba. Microorganismo. Una bacteria, un microorganismo. Es un microorganismo, profesor. Muy bien, señoritas. Este de aquí, sí, este que está aquí está. Oh, por acá había uno que se veía. Ah, este que está aquí. Este es un parásito. Protozoario parásito. Pregunta, ¿de qué color es? Transparente. Transparente. Medio transparente, profesor. Se nota algo, se nota que está ahí, pero no tiene un color. Eso es porque el protozoario es tan pequeño que la luz visible no te lo permite ver. Está en este rango, en el rango entre la luz que nuestros ojos nos permiten ver y un rango que ya no se ve. Por eso los protozoarios se tienen que ver con microscopio, y aun cuando lo ves en el microscopio, usualmente ves cosas bien decoloridas. Tienes suerte si es que ves a este, por ejemplo, que este es un paramesio, pero es porque es mucho más grande que este parásito que está acá. Empiezan a darse cuenta que la luz también depende del tamaño, o sea que ustedes pueden ver los objetos con colores dependiendo del tamaño. Sí. 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 Mucha gente, por ejemplo, hay gente loca, muy loca, porque hay que admitirlo, que ha decidido crear la capa mágica de Harry Potter. ¿Qué? No escuché bien, ¿puedes repetirlo, por favor? Literalmente hablando, quiso crear la capa mágica de Harry Potter, esa capa de invisibilidad. Ujú. Ay, qué chévere, yo quiero. ¿Cómo lo quieren hacer? Que les diré que son científicos, o sea, no son cualquier gente. Intentaron hacer que la tela esté dentro del orden de los protozoarios o un poco más pequeños, para que la frecuencia de luz visible no pueda tenga que atravesarlo completamente a él. Ese es el nuevo gran dilema. ¿Por qué no podemos hacer tecnología más pequeña, profesor? No podemos hacer tecnología más pequeña porque mientras más pequeño lo hacemos, menos podemos verlo. No por el tamaño, porque tenemos microscopios, sino porque la longitud de onda de la luz ya pasa sobre él y no lo podemos ver. No pueden verse afectados y no podemos interpretarlo. Esta es la gran dificultad de crear tecnología cada vez más pequeña. El poder de la luz, de cómo vemos los colores. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Bien. Profe, ¿sabía que en China han clonado un dinosaurio? Pero se puede. Sí, la genética está ahí. Porque vamos a hablar de genética ahorita. Sí, pero no han aprendido Jurassic Park, todo eso sale mal. Nah, tranquila. Consideremos que todos entendemos un poco de ciencia. Hasta que llegue a Perú. Miren, si hay gente que cree que la Tierra es plana, lo que sucede es que No nos morimos de coronavirus, nos moriremos Así dijeron con el coronavirus, hasta que llega a Perú y yo. es que hay dos cosas que uno tiene que tener en conciencia, ¿sí? Que la ciencia bien llevada nos ayuda a prevenir muchas cosas. La ciencia mal llevada nos lleva a cometer errores. Un país que produce ciencia sabe lo que se retiene y por eso todo el mundo intenta lucharla. Un país que no sabe de ciencias, pues está destinado a fallar. Triste, pero esto sucede. Bien, vamos a hacer una clase de biología dentro de la clase de física. ¿En serio? Sí, porque el siguiente que nos toca es el ultravioleta. Y creo que ese nombre lo han escuchado muchas veces. Sí. Más conocido como el filtro UV, ¿no? Sí, profe. Más conocido como tu... ¿Cómo se llama esto de acá? Bloqueador UV. Tu bloqueador UV de FPS 100, así. Me lo asegura. Ultra seguro, ¿no?
Las ondas ultravioletas son del tamaño de las moléculas. ¿Alguien me puede decir cuál es la molécula más común que puede existir en el cuerpo? O bueno, ¿cuál es la molécula que nos dice a nosotros cómo vamos a hacer? El ADN. ¿ADN? El ADN. Vamos a ver. Nosotros, nuestra piel está compuesta ¿de qué? De tejido. Y el tejido está compuesto de Átomos. de células. Moléculas. células. Primero, vamos de escala a escala. ¿De qué está compuesta las células? De moléculas. Moléculas. ¿Qué tiene al centro de nuestra célula? Un núcleo. El núcleo, ¿no? Y por acá hay un amiguito chiquito de forma así medio circular que tiene una cosa aquí adentro llamado Ribosoma. ribosoma. Muy bien, todos sabemos los nombres. Ahora vamos a ver si realmente saben para qué sirve. En el núcleo, ¿qué encontramos en el núcleo, señoritas? El átomo. No, en el núcleo del... El ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la forma del ADN? Como bolitas. Como una trencita. Ajá, como una trencita. Con varios hilitos. Con varios hilitos. Es como una colección de hilos que se van haciendo como una trencita. Usualmente los graficamos de esta forma cuando queremos hacer genética. O lo hacemos de forma de una cadena, ¿no? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Todas bien? Sí. Ya. ¿Cuál es el trabajo del ribosoma? Defender. El ribosoma tiene algo llamado ARN. El núcleo tiene algo ADN. Sí, ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Y el ácido desoxirribonucleico. Tiene dos cosas muy sencillas. El ribosoma es solamente una cadena. Él es dos. Y el trabajo del ribosoma es, cuando se divide la célula, copiar una cadena y crearla tal cual ha sido copiada. Si él dice que sus instrucciones son A, B, C, D, él las copia, él crea una nueva cadena llamada ABCD. El trabajo del ribosoma es copiar la cadena del ADN. ¿Todo bien aquí? Sí. Ya. Segunda parte, que ahora sí venimos con lo fuerte. Los rayos ultravioletas son del tamaño de las moléculas. La molécula principal de nuestro sistema es el ADN. ¿Sí? Sí. Si es del tamaño de una molécula, y digamos, señoritas, ¿tiene pocos picos o muchos picos? Muchos. Muchos picos. Muchos Entonces, picos. ¿tiene poca energía o mucha energía? Mucha energía. Energía. Pasa que a veces los rayos ultravioleta chocan con el ADN y lo cortan. Muy bien. A veces corta cosas como la producción de melamina, que es lo que hace que te pongas tostado luego de quemarte. O a veces corta cosas como indicaciones que le dicen cuándo morir. ¿Qué? Cuándo morir la célula, no tú. O sea, la célula se divide, pero también cuando ya se divide mucho, la célula dice, oye, ¿sabes qué? Ya nos dividimos mucho, hay que morir. Entonces la célula, bueno, chao gente, y se muere. Pasa. Y luego está cuándo debo reproducirme, cuándo me divido. ¿Sí? Hay algo interesante, que cuando la célula no muere a tiempo, consume muchos más recursos y es peligroso. A veces, el rayo UV choca sobre tu piel y pues solamente te tosta más porque le dice al cuerpo, lanza más melamina, ponte más morocho. Pero a veces, cuando corta esto, le dice a la célula, ya, no te vas a morir. Y la célula, ¡yeah! ¡Vivo eternamente! O le quita el cuando me divido y dice, bueno, te divides en cada instante que tú quieras. Y el, ¡ya! Me voy a dividir indefinidamente. Pero, ¿se acuerdan cuál es el trabajo del ADN, del ribosoma? Copiar. Copiar. Y si tu ADN ya no tiene esas instrucciones, a la hora que copies y crees una nueva célula, ¿va a tener esas instrucciones? No. No, van a ser diferentes. No. Y cuando se vuelva a dividir, ¿va a tener esas instrucciones de nuevo? No.
Es como si copiaras una tarea mal hecha y la siguiente copiaras de nuevo la tarea mal hecha y así sucesivamente. Ay, no. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí es cuando la célula dice, voy a vivir indefinidamente y voy a reproducirme como loco. O mejor dicho, reproducción espontánea. Si tú tienes células que viven de una gran cantidad y que se reproducen instantáneamente, esto se conoce como cáncer. Listo. Este es el proceso del cáncer, en realidad. El cáncer de piel funciona así. Tu piel deja de morir y empieza a reproducirse como loco. Y empieza a tomar partes de tu piel. ¿Y todo esto cómo comenzó, señoritas? Por los ultravioleta. ¿Y de dónde vemos, y dónde hay el ultravioleta cuando sales a tu calle? En el sol. El sol. Sí, El sol genera una gran cantidad de radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta te toca a ti. A veces solamente cambia el color de tu piel, pero a veces... Profe, Dígame. ¿y por qué solo el cáncer aparece? Imaginemos, no, tú te expones en el sol mucho tiempo, Ajá. pero ¿por qué, pero por qué solo aparece en una parte de tu cuerpo? O sea, ¿por qué solo afecta en un cierto punto? ¿Por qué no en todo? Porque empieza a crecer de punto en punto. No significa que no llegue a afectarte todo. Empieza a crecer de un punto y empieza a comer prácticamente tu piel. Empieza a ocupar espacios que no debería. Si no lo tratas. Si no lo tratas. Usualmente el cáncer de piel se manifiesta como lunares. Un lunar que no sea chiquito, que no sea redondo. Lunar chiquito, redondo, bien. Lunar grande, redondo, más o menos. Lunar grande, redondo y con un pelo, preocupante. Lunar que no tiene forma y pequeño, mal. Lunar que no tiene forma y grande, mal. Lunar que no tiene forma en tus manos y en tus pies, mal. Son ciertas cositas que uno ya tiene que saber a la hora de ver sus lunares. Hay que tener cuidado. Si ustedes ven y todos sus lunares son puntitos, estamos bien. Si tú ves y ves que un lunar tuyo tiene una forma extraña, hay que preocuparnos. Al menos que sea un lunar de nacimiento. A menos que sea un lunar de nacimiento. Si es un lunar de Si es nacimiento, un lunar de carne, profe, eso también es normal, ¿no? eso es normal. Los lunares de carne son normales. La cosa son las manchas. Las manchas es lo que te dice que algo no está bien. Bien. Si se darán cuenta, hemos recién llegado al ultravioleta y faltan rayos X y rayos gamma. Los rayos X ya saben qué son. Las que al menos se han golpeado, se han roto algo o cuando se han sacado una muela, ya saben lo que es un rayo X. ¿Y quién tiene más energía, el rayo X o el ultravioleta? Sí, El rayo X. el rayo X. Profesor, pero no me iba a dar cáncer con el ultravioleta, con el rayo X va a ser peor. No necesariamente. No necesariamente, por el tamaño. Y luego el rayo gamma, que es el terror de todos los físicos en realidad. Pero ya lo veremos la próxima clase. Muy bien, hasta aquí, de lo que vamos viendo. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Profe. Profe, cuando te haces los rayos X te ponen como un chaleco. ¿Ese chaleco es de plomo? Sí. Es de plomo porque el plomo es tan denso que no deja que la mayor parte de las radiaciones lo atraviesen. Es muy útil. La verdad, muy útil. ¿Otra pregunta, otra duda? No, profe. Bien, Tenga señorita. bonito día, profe. Gracias por día, Por eso terminamos. Nos Gracias. vemos. Chao, Gracias, cuídense. profe. Chao, profe, Adiós. gracias. Chao, cuídense. Nos vemos. Profe. Nos vemos, profe. cuídense. Chao. Chao, profe. Ahí está, señorita Carol Quispe, que no le he puesto su asistencia. Casi se va. Bien, nos vemos, chicos. Cuídense. Bye. Nos vemos.